Hoy hablaremos sobre los polos mentales y físico de la sugestión en la vida humana. Parte 2. Los polos mental y físico. Algunos escritores han cometido el error de afirmar que el secreto del magnetismo personal puede encontrarse en el fenómeno conocido como telepatía o transferencia de pensamiento. Estos escritores, sin embargo, se han dejado llevar tanto por los maravillosos hechos del magnetismo personal y su fase mental, que han ignorado por completo la otra fase, el polo físico de la personalidad magnética. Esta segunda fase es tan importante como la fase mental, por lo que cualquiera que desee cultivar y desarrollar el magnetismo personal debe prestar a la segunda fase la misma atención, cuidado y práctica que a la primera. Hay dos fases, o polos distintos, en el magnetismo personal. 1. La fase mental y 2. La fase física. Presta atención a este hecho, porque tu éxito dependerá de la coordinación de ambos polos. Para muchos, esta idea de que exista una segunda fase, la fase física, en el magnetismo personal, parecerá extraña, ya que la mayoría de la gente ha crecido escuchando que el magnetismo personal es un fenómeno puramente mental y simple. Sin embargo, al continuar nuestros estudios, espero convencerles de que este segundo polo existe realmente y que es tan poderoso como la primera fase. De hecho, el hombre es un organismo doble, con dos fases de manifestación, física y mental, mente y cuerpo. Por esta razón, su fuerza personal se compone de dos fases distintas, cada una coordinada con la otra, en el trabajo de manifestar la energía y crear efectos. Algunas personas tienen más magnetismo mental, mientras que otras tienen más magnetismo físico, pero el individuo que realmente manifiesta el más alto grado de magnetismo es aquel que se desarrolla a lo largo de ambos polos de actividad, las dos fases del magnetismo, mental y físico. La fase mental del magnetismo personal depende, en términos de fuerza y energía, de la capacidad de la mente para crear ondas de pensamiento y proyectarlas más allá de los límites del cerebro y a la atmósfera del individuo. Sin embargo, cuando va acompañado de magnetismo físico, generado por el otro polo de la actividad magnética, este magnetismo mental afecta fuertemente a otras personas que se encuentran dentro del campo de acción de sus ondas. Sin embargo, sin un buen suministro de magnetismo físico, estas ondas mentales no consiguen generar la fuerza suficiente para producir un resultado marcado. Todo indica que el magnetismo físico es necesario para dotar al cuerpo de magnetismo mental, del mismo modo que el magnetismo mental es necesario para dar color, carácter o alma al magnetismo físico. Las dos fases del magnetismo deben operar conjuntamente para obtener los mejores resultados. En el pasado, era bastante difícil transmitir a la mente del estudiante los hechos relacionados con la fase mental del magnetismo personal. Tan extraño era el tema para la mayoría de la gente. Sin embargo, hoy en día, mucho se ha escrito y enseñado acerca de la telepatía, la transferencia del pensamiento, los poderes mentales, etc. Por esa razón la mayoría de la gente está tan familiarizada con el tema, que las características especiales de los poderes de la mente son fácilmente comprendidas y asociadas con la manifestación del magnetismo personal. Por lo tanto, no es necesario ahora proporcionar al estudiante información detallada sobre el tema general de la telepatía, para guiarlo con seguridad a través del tema del magnetismo personal. En este libro,
asumiré que el estudiante sabe algo sobre telepatía o transferencia de pensamiento, y por esa razón, no perderé tiempo y espacio repasando este viejo y familiar terreno. Sin embargo, creo que es aconsejable señalar en la dirección de algunos de los hechos más recientes, descubiertos por la ciencia, en relación con la transferencia de pensamiento. La ciencia ha descubierto que el cerebro humano, al razonar, en realidad, produce y utiliza cierta cantidad de energía. La generación y utilización de esta energía produce calor, aumentando la temperatura de la zona cerebral, como puede comprobarse con instrumentos científicos de alta precisión. La fuerza generada en cada cerebro es muy similar a la electricidad y al magnetismo ordinario, ejercido por el imán, y obedece a las mismas leyes y reglas generales, impuestas por la naturaleza en ambos casos. Además, al igual que la electricidad y el magnetismo, esta energía cerebral no se limita únicamente a su generación, sino que también puede dispersarse en todas direcciones. En resumen, la energía del pensamiento, producida en el cerebro, se extiende más allá de sus límites, creando una atmósfera a su alrededor, y afectando a otros cerebros, que se encuentran en su campo de atracción y energía. El descubrimiento de la radiactividad, en ciertos elementos, especialmente el radio, llevó a la ciencia a investigar la posibilidad de radiactividad en otras sustancias. El resultado es sorprendente, porque la ciencia anuncia ahora que todas las sustancias son radiactivas, es decir, que toda sustancia irradia constantemente energía o fuerza de su propio cuerpo. Este descubrimiento sirve para armonizar los hechos relativos a la transferencia de pensamiento. Por esta razón, ahora se afirma que el cerebro humano es fuertemente radiactivo, ya que está constantemente irradiando ondas radiactivas. Las mismas leyes que rigen la radio, rigen ahora la actividad cerebral. Esto simplifica las cosas y lleva el tema de la transferencia de pensamiento al campo científico y fuera de los reinos del misticismo. El tema se enseña y estudia ahora científicamente en las principales universidades del mundo, ya que constantemente se hacen nuevos descubrimientos al respecto. Sin embargo, el polo físico del magnetismo personal no puede encontrarse en la carne, la sangre o los huesos del cuerpo, ya que estas partes solo representan la máquina física, a través de la cual se mueven y actúan las partes superiores del organismo humano. Por el contrario, esta energía invisible solo puede encontrarse en esa maravillosa parte o partes del organismo, conocida como sistema nervioso. Este sistema nervioso es tan maravilloso e importante como la actividad cerebral. Estamos tan acostumbrados a pensar que los nervios forman parte del cuerpo, que, al principio, puede resultarnos más o menos difícil asimilar la idea de que el sistema nervioso forma en realidad parte del sistema mental, al igual que el cerebro. Además, el sistema nervioso genera una energía similar a la del cerebro. De hecho, la ciencia considera que el cerebro y el sistema nervioso son partes de un mismo mecanismo, que se rigen por las mismas leyes, y que, por lo tanto, deben considerarse en conexión el uno con el otro. Así, el estudiante que estudia el magnetismo personal acepta pronto este punto de vista, cuando se da cuenta del importante papel de los grandes centros nerviosos en el magnetismo personal. Así pues, aunque he llamado físico al magnetismo del sistema nervioso y mental, al magnetismo producido en el cerebro, solo lo he hecho para trazar una línea de distinción, con fines de aprendizaje y enseñanza.
Sin embargo, al fin y al cabo, ambos son en realidad partes de la misma cosa, simplemente dos polos, de la misma fuente de energía. En realidad, el sistema nervioso humano es bastante complicado. Su característica principal es la médula espinal, que discurre a lo largo de un orificio de la columna vertebral, y está directamente conectada con el cerebro. Así, de la médula espinal, salen muchos grupos de nervios, que se ramifican en pequeños filamentos, que a su vez, se separan en ramificaciones aún más pequeñas. Y así sucesivamente, hasta que cada parte del cuerpo está conectada directamente con el nervio principal, la médula de la columna vertebral. Otros grandes cables nerviosos descienden por el tronco del cuerpo, alejándose de la médula espinal, aunque siguen conectados a ella por enlaces nerviosos. En distintas partes del cuerpo pueden encontrarse grandes masas de sustancia nerviosa, grandes centros nerviosos, denominadas plexos. El plexo principal es el llamado plexo solar, situado justo detrás de la boca del estómago, que desempeña un papel importante en la vida de una persona, tan importante que un golpe con demasiada fuerza, directamente sobre él, puede causar la muerte instantánea. El sistema nervioso no solo transmite mensajes de distintas partes del cuerpo al cerebro, sino que también sirve para transmitir energía motora a otras partes del cuerpo. En resumen, no puede haber movimiento en ninguna parte del cuerpo, a menos que el impulso sea transmitido por los nervios. Cuando los nervios, responsables de cualquier parte del cuerpo, se paralizan, esa parte concreta deja de funcionar. Como vemos, el sistema nervioso forma parte del gran sistema de producción de energía del cuerpo, al igual que el cerebro. Recuérdalo siempre, porque este conocimiento es una de las claves del secreto del magnetismo personal. Cuando recuerdes que esta energía nerviosa se proyecta más allá de los límites del cuerpo, al igual que la energía producida por el cerebro, entonces empezarás a entender a dónde quiero llegar, después de haber anunciado el segundo polo, o fase, del magnetismo personal. Es decir, el polo físico, que en realidad es la fase de magnetismo generada y proyectada por el sistema nervioso, particularmente por sus grandes centros nerviosos, los llamados plexos. Imagino que empiezas a entender el tema, aunque he evitado al máximo el uso de términos técnicos, y he explicado el tema de forma sencilla. Fin de los polos mental y físico, parte 2.